Y ahora sí, bueno, lo primero y más importante obviamente es grabar la clase porque eso pues queda directamente para ustedes, ¿ya? Así que aprovechando eso, decir, ¿cierto? Que están todas las clases grabadas y subidas en la plataforma, ¿cierto? Está nuestra quinta clase, están, la asistencia también está al día, ¿ya? Que corresponde, ¿cierto? Al día lunes, y también están las notas, ya hay 23 notas subidas en plataforma. Si falta alguien, ¿cierto? Hay una compañera que tuvo un problema, eso lo podemos conversar, no pasa nada, ¿ya? Eh, Disculpe, profesor, ¿cómo eso 23 notas? Porque a mí me sale como, yo dentro de evaluación y me sale una que dice 106.5. si no, me refiero a 23 notas que subí 23 evaluaciones porque son 23 estudiantes los que rendieron la nota, Ah, a eso ya, me refiero, perdón, ¿ya? ya, Un perdón. error de concepto, pero me refiero a que hay 23 evaluaciones subidas, ya ahí está un poquito más Ok. técnico. Son 4 notas, recuerde que se aumentaron de 6 a 8 clases, por lo tanto, la clase de hoy, con la clase del lunes, lunes 23 si no me equivoco, ya, que era cuando terminábamos en teoría, va a haber otra evaluación, y la última sería la octava clase, y que sería, cierto, la evaluación final. Eh, Tampoco a desanimar con el tema de las notas, ya, si usted siente que no le fue muy bien, o que la nota a lo mejor no es lo que esperaba, bueno, tranqui, primer módulo, ya, algo que tal vez nuevo para usted, que no es fácil tampoco, ¿cierto? Entonces tampoco desanimar. Muchas veces la nota tampoco refleja el aprendizaje. Por eso yo les dije en un principio que vamos a hacer pruebas de 14, 15, 16 preguntas en este caso, eh, porque finalmente, más allá de la evaluación, lo importante es su aprendizaje y no necesariamente va a ir de la mano con la evaluación. Calificación no es lo mismo que evaluación, ¿ya? La nota no es lo mismo que la evaluación. Por lo tanto, felicitar obviamente a los que les fue mejor, a lo mejor por un tema de tiempo. Aquí usted tiene que estar el día lunes y miércoles, además de su trabajo. Son hartos factores, hartas variables. Por lo tanto, a no decaer el ánimo, ¿ya? A no desanimar. Nadie hasta el momento va a repetir el curso, ¿cierto? Así que ánimo nomás, ánimo, sí. Muchas de ustedes a lo mejor están volviendo a estudiar después de harto tiempo. Hay varias variables, ¿ya? Son muchas variables, por lo tanto, a subir el ánimo nomás, a seguir estudiando, obvio, ¿ya? A seguir, buenas tardes, Roxana, a seguir estudiando, a seguir preguntando, ¿ya? Vamos a seguir haciendo actividades, vamos a seguir haciendo talleres, vamos a seguir haciendo intervenciones, ¿cierto? Siempre pensando, obviamente, en su aprendizaje, ¿ya? Eso es lo primero. Todo lo demás, lo que pueda suceder en el camino, las dudas, consultas. Yo he tratado de contestar en la medida de mis tiempos. Ya esta semana con el tema del día del prof y todo el cuento, el lunes que fue, yo tuve feriado, libre el día lunes, ¿cierto? Por lo tanto, eh, en los tiempos yo siempre voy a estar contestando y dándole las pruebas, las notas si es necesario, si todavía no se manejan bien con la plataforma, ¿ya? Pero siempre ahí con tema y con una compañera puso también con paciencia, ¿ya? No siempre lo voy a poder responder inmediatamente, pero a todas las que me han preguntado, le he respondido, ¿ya? Así que eso es lo primero. Segundo, ¿alguna duda, alguna consulta con el tema de la nota, con las pruebas? ¿Entiende la calificación? ¿Entiende cómo se evalúa? ¿Ya? Porque la escala es al 60%, no al 50%, ¿ya? Por lo tanto, si son 16 preguntas y usted tiene 8 buenas, no va a tener un 4, es menor, ¿ya? Esa es la escala del 60%. Si no lo sabía o si tiene alguna duda, siempre es importante preguntar, ¿ya? Pero hasta el momento están todas las notas subidas en plataforma, ¿ya? Así que si hay alguna duda, consulta, es el momento. Si no, avanzamos. Yo no entendí eso, lo de la escala de las notas. Ya, la escala, ¿cierto? Hay diferentes escalas de evaluación, del 0 al 100, ¿ya? Ujú. Al 20%, al 30, al 40, 50%. Al 60 ya es una exigencia que es la que se utiliza, ¿cierto?, en la mayoría de los institutos, universidades, entre otras. Hay colegios que evalúan al 80%, eso quiere decir que si de 20 preguntas usted tuvo una mala, ya eso es automáticamente como un 5. No tengo ahora la escala. Entonces, la escala se va haciendo de acuerdo a la cantidad de preguntas. Si usted tuvo en la primera prueba, que fueron 14 preguntas, y usted tuvo dos malas, creo que la nota era un 5,9, porque la escala es diferente. En esta evaluación, que son 16 preguntas, si usted tuvo dos malas, la nota es 6,1. La escala varía al porcentaje, ¿ya? Esa es la escala de utilización, 60%, ¿ya?
Eso es lo que se utiliza en esta OTEC, Promundo Ok. 8, ¿ya? Pero una pregunta, profesor, ¿en qué parte más o menos se ven las notas? Porque yo aprieto como calificación eso y me sale como un resultado nomás, no me salen como las notas. Tiene que aparecerle la nota de la evaluación. Ahora, si tiene alguna duda, yo se la mando después, sí, no hay problema con eso, pero Ya, en ok. calificaciones, usted va en calificaciones, está evaluación 1, convivencia escolar, evaluación 2, convivencia escolar, usted aprieta ahí, ya ahí le sale la nota, ¿ya? Es súper simple, pero si Ah, tiene ok. alguna duda, Listo. consulta, pregunte, ¿ya? Ya, ya, profesor, gracias. No de nada. ¿Alguien más o comenzamos ya lo formal? Si no hay dudas, consultas, avanzamos. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy día? Importante saber. Vamos a seguir con el módulo, ¿cierto? Pasamos ya a la actividad a las láminas, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las emociones. Importante. Vamos a hacer la actividad. Vamos a parar como 10 para las 8, ¿cierto? Vamos a hacer otro taller que tiene que ver con resolución de conflictos, que son eh, cómo usted puede resolver los conflictos de acuerdo a una situación presentada y cómo usted lo va a evidenciar. ¿Ya? ¿Cuál es el formato que se trabaja, el más común? Vamos a inventar un conflicto, ¿cierto? Y tenemos hay que aplicar. Después vamos a volver del break, vamos a pasar la asistencia, vamos a seguir con el módulo y en la última parte vamos a hacer otro taller con otra intervención, pero esta vez no vienen las preguntas dirigidas. Ya segundo taller, la idea es que en este taller usted pueda crear la respuesta, ¿ya? Se pueden crear en conjunto. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Ya? Casos reales, como siempre hemos trabajado, y lo importante es ir aplicando los conocimientos más allá de la evaluación, que sirve, obviamente, pero también es importante llevarlo a la práctica, ¿ya? Porque las evaluaciones son bastante teóricas, pero el taller práctico, o los talleres que nosotros hacemos, es lo que se vive dentro de un colegio, y es lo que le va a tocar a usted, como lo hemos conversado. Entonces, la idea es construyendo aprendizajes juntos, ¿ya? Eso. Si no hay dudas, consultas, comenzamos entonces con el trabajo, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla. Acá está. Y comenzamos. Entonces, nosotros el día lunes, efectivamente, claro, el día lunes, empezamos a trabajar el tema de las emociones, ¿ya? Que es fundamental en además fundamental en el tema educacional, ¿cierto? En la vida diaria. Hablamos del tema de la pandemia, de la bitácora docente, incluso hablamos de Intensamente, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la película ahí? Hablamos, ¿cierto?, de las emociones, de cómo, ¿cierto?, las emociones influyen dentro de las personas, en la sociedad en sí. Eh, Tenemos diferentes tipos de emociones, tal cual lo refleja muy bien la película Intensamente: el enojo, el asombro, la felicidad, el llanto, la tristeza, ¿ya? Entonces, finalmente, estas emociones son las que nos van ahí llevando y nos van dirigiendo en nuestro día a día. Hablamos del tema de reconocer las emociones, ya lo importante que es poder reconocerlas, saber qué es lo que nos pasa. Hablamos de un par de frases completamente típicas que se hacían y que se siguen haciendo en realidad y se siguen normalizando, que sabemos que no corresponden y que también tenemos que ir cambiando sus paradigmas, ¿ya? Hablamos del tema de no llorar por cierta cosa, que el juguete. Hablamos también de eh, reconociéndolas, ¿cierto? Es importante reconocer las emociones porque con ese reconocimiento sabemos que la está provocando, si estamos tristes, estamos felices, ¿ya? Siempre hay un porqué. Y también hablamos de que no estamos acostumbrados de reconocer nuestras emociones porque es un tema de la infancia, ¿ya? Porque llorar, los hombres no lloran, ¿cierto? Los hombres no lloran aquí que allá, que las mujeres no pueden hacer esto, no pueden jugar a la pelota, porque se van a machar, y un montón de comentarios que ahora entendemos que son pésimamente malos, ¿ya? Pero que en su tiempo estaban normalizados. Entonces, eso es importante también entenderlo, porque obviamente afectan nuestro diario vivir, ¿ya? Hablamos de que, ya, aquí quedamos. Entonces, el tema de las emociones, importante, es que nos mantienen firmes, tanto cuando estamos tristes, ya también mantenemos esa firmeza, ¿cierto? Esa entereza, y cuando estamos felices, obviamente ahí la dopamina que anda por todo nuestro cerebro nos mantiene también bastante contentos, sentimos que no va a pasar nada, que estamos contentos, que estamos felices, ya puede pasar cualquier cosa, pero esa emoción me mantiene ahí bastante firme frente a alguna situación. Pero lo otro, importante también, es que cuando estamos con alguna situación que es negativa, ya también lo tenemos que hablar,
¿Con quién? Ojalá, ¿cierto? Con personas que estén a nuestro alrededor. Muchas veces, ya, nosotros los adultos no nos llevamos los problemas para la casa y los dejamos ahí, ¿cierto? En el colegio. Porque si nos llevamos los problemas para la casa o no tenemos cómo conversarlos en otras situaciones, también nos van a afectar al tema familiar. Por lo tanto, la idea, ¿cierto? Lo principal es que todas las situaciones que nosotros podamos resolver en nuestro lugar de trabajo queden ahí. Porque la casa es nuestro espacio, ¿ya? Hoy día estamos de 7 a 9 en esta actividad. El lunes también, pero el resto de los días nosotros nos dedicamos a compartir con la familia. No hay que tener, llegar a la casa y hablar 2 horas del trabajo. No, se pueden dar los tiempos, los espacios. Pero eso no quiere decir que me tenga que traer los problemas del trabajo a la casa, sino en la familiar también nos va a afectar. ¿Y por qué pasa esto? Importante, porque creemos en todo momento que nosotros tenemos que estar firmes y que nada nos puede pasar, ¿cierto? Si falto yo, o yo no puedo faltar porque las cosas no van a funcionar. No, po. Finalmente nadie es indispensable en el trabajo, por lo tanto, frente a alguna situación de caos, de estrés que viene un poquito más abajo, o frente a alguna situación que tengamos que exponerla, es importante tener un grupo de apoyo, ¿ya? O alguien que nos contenga, tanto en el trabajo, un amigo, en la casa, porque si no soltamos las emociones, si no las explicamos, si la guardamos siempre, va a pasar lo que viene un poquito más abajo, ¿ya? Entonces, es importante aceptar que las emociones negativas y positivas obviamente tienen una razón de ser, ¿ya? Son señales. Ojalá sean siempre positivas, pero sabemos que no es así. Si algo es negativo, nos permite indicar que algo está pasando y molestando. Por ejemplo, este es un ejemplo que me daba a mí un profe. Si usted está con dolor de cabeza, ¿ya? Así porque está estresado, o estresada en este caso, porque todos hemos estado estresados alguna vez en la vida, y me duele la cabeza, yo no voy a ir a la farmacia y me voy a comprar un tarro con aspirina, ¿cierto? Un tarro con píldoras que me quiten el dolor de cabeza. Entonces me duele la cabeza hoy día, pastilla. Me duele mañana, otra pastilla. Pasado mañana, una pastilla. Una semana tomando pastillas. Obviamente, eso no va a mejorar mi situación, ¿ya? Va a ser algo pasajero, va a ser un remedial, pero voy a seguir con el dolor, voy a seguir con esta situación de molestia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obvio, ir al doctor. Lo mismo pasa con las emociones. Si tengo una emoción, si tengo algo que me está eh, haciendo daños, por decirlo así, o algo que me está afectando en el tema social, lo tengo que hablar, ¿ya? Sobre todo en el colegio, sobre todo en el cargo que estamos preparándonos nosotros, porque llegan muchas situaciones, ¿ya? Muchas situaciones que son sumamente complejas y que nos dan una carga eh, que muchas veces son permanentes y muy fuertes, sobre todo cuando trabajamos con niños. Por lo tanto, es importante saber ya cómo canalizarlas, cómo expresarlas y cómo eliminarlas. ¿Ya? Buenos días, perdón, buenas tardes, Alvarita, bienvenida. Entonces, importante, ya las emociones están presentes siempre. No se preocupe, lo importante es que entró, ¿ya? Así que, Alvarita, adelante. Eh, por eso es importante hablarla. Ustedes están con mención TEA, ¿cierto? Si no me equivoco. Ya, eso. Ya, el tema, eh, Sí, profesor. ya, conocen, bueno, eso seguramente hablan, pero por ejemplo, el tema de el protocolo de regulación TEA habla todo este tema emocional, po, ¿ya? Y refiere cómo a los profes, ¿ya? Afecta el tema y cómo tenemos que trabajar esa contención, es buenísimo, ¿ya? Es muy buena mención por lo demás. Entonces, siguiendo con el tema de las emociones, llega hasta el tema del estrés. Ya todos, si yo hago una encuesta así cortita en este momento, así, muy cortita, así de levantar la manito, ¿quién en algún momento ha estado estresado en la vida? ¿Cuántas personas hay hoy día presentes? ¿Cuántas personas, y me incluyo, hemos estado estresados? Sí, onda, tiritón de ojo, ¿cierto? Dos, ¿cuánto? Yo, ¿cierto? Tenemos, Yo, profe. son 21 los que están participando, ¿cierto? Eh, Tremendo, ¿ya? Si hacemos unas 3, más las que dijeron yo, 4 ya, que es un porcentaje importante, eh, todos en algún momento hemos estado estresados, todos, sí. Nadie se salva de esta cuestión, ¿ya?
Terrible, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para manejarlo? Porque el cuerpo da señales, ¿ya? Uno está para el psiquiátrico, ¿ya? Para el neurólogo, para el psicólogo, ¿ya? Los psicólogos son tremendamente buenos amigos, ¿ya? Cuando son buenos, son necesarios, Mm. ¿ya? Son sumamente necesarios. Entonces, eh, cuando estamos estresados, el cuerpo da señales, que el dolor de cabeza, el tema tensional, el dolor de cuello, ¿cierto? El tema de la musculatura, el dolor muscular, el tiritón de ojo, que es un clásico, ¿ya? Y empezamos a somatizar. No quiero ir a El trabajar. no dormir bien. ¿Cómo? El no dormir bien. Terrible, ¿cierto? El no dormir, quedarse pensando, oh, y la cuestión aquí, mañana tengo que volver al trabajo, estrés, Ingeniería en minas. Insomnio. insomnio, 400 ¿cierto? lucas. Duro y puro Mm. más encima. Sí, Sí. Nada peor que no poder dormir. Por lo tanto, esas señales, ya, que nos da el cuerpo son sumamente importantes para tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque si no nos enfermamos, po, ¿ya? Por eso la cantidad de licencias médicas en pandemia, por ejemplo. Si ya, yo no sé si a ustedes les ha tocado, si les tocó trabajar en pandemia, en el trabajo que sea, ¿cierto? Todo fue difícil, ¿cierto? Que vamos a quedar sin pega, que las clases aquí, puro problema, ¿ya? A veces que podíamos estar en la casa, todo era un sinfín de problemas. Por lo tanto, ahí tuvimos que aprender, pues, ¿ya? Aprender de nuevo, ya, de cómo empezamos a hacer algo que era completamente nuevo para nosotros. Por lo tanto, en el día a día, este párrafo muy bueno, en el día a día nosotros creemos que siempre vamos a estar acostumbrados a soportar una presión que es completamente inevitable, ¿ya? Pero que de verdad nos aleja de la paz o que nos aleja de lo que nosotros creemos y entendemos. ¿Por qué? Porque finalmente el estrés, como este agente invasor, ¿cierto? Que nos da señales de que estamos pasando algo, finalmente también es una señal, pero ya es la señal final de que nuestro cuerpo ya no puede más, tanto física como mentalmente. Entonces, tenemos que evitar a toda costa, de manera individual y colectiva, en un colegio que es completamente estresante, no hay colegio que no sea estresante en Chile, tener ciertos hábitos como está acá, ¿ya? Cada uno maneja su hábito en realidad. Yo voy a decir los que me resultan a mí, po. Usted puede tener otros, obvio. Tener buenos hábitos. Por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de buscarse un espacio para usted, ya sea salir, conversar, contarse con las amigas, ya, tener un tiempo en familia. Bueno, cada uno ve sus hábitos. Compartir la once, sobre todo los que entre pega y pega todo el cuento tenemos poco tiempo muchas veces, de lunes a viernes. Por eso yo sábado y domingo no hago nada relacionado con el trabajo. Puedo tener un cerro de trabajo, no lo voy a hacer el sábado y el domingo. No me estreso el lunes para adelante. ¿Ya? Entonces, tener buenos hábitos familiares, por ejemplo, salir, qué sé yo, tomarse un helado, eh, tomarse un trago, ver las comedias. Yo veo Generación 98, no me la pierdo. Pero hacerse un hábito positivo, ¿ya? Porque finalmente tenemos que entender que el trabajo no lo va a hacer todo, y si nos enfermamos, ya de manera compleja, que como puso una compañera por ahí, a nivel psiquiátrico, es porque ya nuestro cuerpo no puede más, ¿ya? Entonces, eso va de la mano también con aprender a centrarnos en lo que es realmente importante para nosotros. Esto es súper subjetivo en realidad, ¿ya? Claro, uno tiene que buscar distracciones, se tiene que hacer el espacio y el tiempo. Lo que es importante para usted, tal vez no es importante para mí, es completamente subjetivo, pero hay que darse los tiempos, ¿ya? Porque el estrés no da tregua. Y si no queremos terminar entre aquí y allá, nos tenemos que dar esos tiempos, ¿ya? En el colegio, actividades de autoayuda, de trabajo colectivo, bueno, eso depende mucho del líder también. Vamos a ver un chat acá que pusieron. Ve, una compañera está viendo la bandera de rosas con su esposo. Usted ve los tiempos, ¿ya? Darse un tiempo. A pesar que esté complicado el tema, así, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ¿ya? Pueden cambiar y pueden hacer un punto de inflexión con el tema emocional que uno esté viviendo, ya sea en la casa, que es estresante, más el tema laboral, ¿ya? Leer, justamente, pues, a los que les gusta leer, ¿ya? Leer sus libros, qué sé yo. Por eso es tan subjetivo, pero hay que darse los tiempos. ¿Y qué mejor que uno, qué mejor que usted, que sabe qué es lo que le hace bien? Tiene que hacerlo, es un tremendo consejo, ¿ya? Porque eso nos permite
¿cierto? Aprender a detectar cuando estamos sobrepasados. ¿Ya? Tenemos límites. El cuerpo da límites. Por supuesto, son hábitos que permiten manejar este tema, porque controlarlo no es lo mismo que manejarlo, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, priorizamos, buen verbo, ¿cierto? Priorizamos lo que realmente nos permite entender y disfrutar cualquier situación que usted crea que le va a ayudar a mejorar su calidad de vida, ya sea en pequeños o largos tiempos, lo tiene que desarrollar. Buenas tardes, Daisy, porque finalmente no podemos ser reactivos. Ya tomarse 1000 pastillas es completamente reactivo, tenemos que llegar a evitar a eso, porque no siempre va a ser la solución. ¿Ya? Entonces, importante es rodearse de personas que nos quieran de verdad y en las que confiamos. En el colegio, ya todos tenemos personas que nos contienen, o en la casa, o en la familia, claro, personas positivas que aporten. Y aquí viene el tema que si nosotros somos en ese momento somos nosotros las personas que contenemos la importancia de escuchar. Después viene comunicación asertiva, pero el escuchar al otro sin ser yo el protagonista, porque nosotros en Chile, ¿cierto? Somos especialistas en que me están conversando algo y ¿qué es lo primero que yo digo? Oye, si a mí me pasa lo mismo. Ah, pero no es para tanto. Y resulta que la otra persona, y en el caso del estudiante, por ejemplo, que cuesta un poquito más que se abran, tal vez lo único que quieren es escuchar. Por lo tanto, yo como receptor tengo que cumplir esa función y no pasarse a ser yo el protagonista del tema. Porque siempre que pasa algo, yo escucho e intervenimos, ¿cierto? Diciendo, no, pero es que no es para tanto, si no pasa nada. Oye, yo hice lo mismo, no me retaron. Sí, pero todo es diferente. Todo es subjetivo, ¿ya? Todas las realidades son completamente diferentes. Sí, po, concuerdo con usted, ¿cierto? Gente con buena vibra, porque muchas veces, sí, pues aplicamos ese tema del narcisismo, ¿cierto? Y creer que yo siempre. Entonces, por eso la comunicación asertiva, que está en este power, es tan importante. Sobre todo con los estudiantes. Yo no sé si les dije, o si se los dije, bueno, se lo vuelvo a repetir, pero si un estudiante me quiere conversar algo, yo lo noto en su lenguaje no verbal, afligido, o sé que está pasando por una situación difícil y el estudiante me quiere hablar, yo jamás le voy a decir que no. No le voy a decir, dame una hora más, o hablemos más tarde. No, dejo de hacer lo que estoy haciendo, me tomo el tiempo, espérame, termino esto, sigo contigo, no te vayas, te quiero escuchar, yo te voy a ayudar, porque si le decimos que no, o vuelve mañana o vuelve más rato, ese estudiante no va a volver. Y tal vez es el momento específico o el momento adecuado e importante, ¿cierto?, para hacer o tomar en cuenta alguna situación en particular. ¿Ya? Entonces, mantener a raya el estrés, mantenerlo ahí quietito, ¿ya? Tiritón de ojo, ¿cierto? Señal, esas cuestiones del párpado, ¿cierto? Es un tremendo estresor y por lo tanto necesitamos ya tener ciertos tips eh, que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida tanto en lo familiar como personal. ¿Alguien levantó la mano? Solange, creo que fue. Sí, yo, Adelante, por favor. con referente a lo que decía usted de ponerle atención a los niños cuando le piden hablar, a mí se me acercan mucho los niños. Yo soy asistente de aseo, Perfecto. Muy bien. ¿entiendes? Y en realidad yo empecé a trabajar el año pasado por un tema de salud, es lo que encontrara. Y justo se dio esto de trabajar en un colegio. Al principio pensé que no la iba a poder porque yo me encontraba como que no tenía mucha paciencia con los niños, solo con los míos. Pero me he ido sorprendiendo conmigo misma porque me sorprende la capacidad que tengo de que los niños lleguen a mí a conversarme sus cosas, a que están contentos porque a veces me han dicho, sobre todo porque este año me tocó trabajar con los de la media, el año pasado con los de básica, este año estoy más con los de la media. Y muchos se han acercado, me dan un abrazo y tía Solán, la quiero mucho. Hay varios que me han dicho, tía Solán, usted es la primera tía del aseo que quiero tanto y que tenemos tanta cercanía, nos reímos. Tía Solán, usted es mi partner. Muchos igual me han dicho, o sea, varias veces, tía Solán, podemos hablar y cuentan sus penas de amor. Entonces, lo que usted dice de que a veces escuchar a los niños, y ellos se sienten bien, se sienten muy bien con lo que uno les pueda decir y dar las gracias. Claro, se sienten tomados en cuenta. Pues, hay que entender que muchos de estos chicos, sobre todo los más grandes, ¿cierto? La media, que les cuesta un poquito más,
Tal vez el tema comunicacional en la casa por un tema de confianza, como puso una compañera por ahí, no es. O van a decir algo y le van a minimizar, o los van a retar, los van a cuestionar, o Así es. ojalá, ¿cierto?, los van a escuchar. Por lo tanto, a lo que usted dice, eh, la importancia es escuchar, po, ¿ya? La importancia es estar ahí, porque muchas veces a nosotros, ¿cierto?, a los que trabajamos en colegio, en el puesto que sea, acá da lo mismo el tema, ¿cierto?, referente a la función que podamos hacer, es sumamente importante porque nos transformamos, ¿cierto?, en estos agentes de cambio. Todos, cualquier persona que sea de la comunidad educativa, cualquiera. Por lo tanto, a lo que usted dice, bien, pues que bueno, felicitarla porque finalmente eh, es vínculo. ¿Se acuerda que yo partí diciendo en la primera clase? Sí, Sentido vincular, ¿cierto? Si no vinculamos, es muy difícil hacer algo, ¿ya? Si no vinculamos, si no tenemos esa capacidad de vincularlos con los estudiantes, de empatizar, de escucharlos, se hace más difícil la pega. Ya está compleja. Entonces, si no hacemos sí. esto, más se complejiza, ¿ya? Sobre todo con los de la media. Los de la media son pesados, es difícil, cuesta Sí, y enganchar. a mí me decían, porque mi otra compañera que trabajaba el año pasado me decía que ella no se relacionaba mucho con los niños, que me decía a mí que cómo yo lo había hecho. Yo le dije que no, yo he sido solamente cordial con ellos, los saludo, porque hay algunos que siempre pasan a cabeza baja, nos saludan con los audífonos, y siempre los estoy saludando, y entonces ahora ya es como que me miran y me saludan. Claro, eso es Pero eso. incluso igual a nosotros siempre nos dicen tenemos que mantenerlo al margen con los niños, pero a mí me cuesta, de verdad a mí me cuesta. Me cuesta ser un poco fría con ellos. No sé que, bueno, tiene que ver con las emociones. Obviamente, nosotros somos seres sintientes y es sumamente difícil mantenerse al margen. Pero ahí Sí, tenemos que aplicar, ¿cierto? Este tema de lo que es lo racional y lo emocional. ¿Ya? Porque sí, obviamente si un niño me saluda, yo lo voy a saludar, pues si un niño me quiere decir algo, yo lo voy a escuchar. ¿Ya? exacto. Ahora, si es un tema de ese tipo, bien, pero si el tema se complejiza y a usted se le devela algo, y ya sabe que me pasó esto y esto otro, bueno, tenemos que hacer el conducto regular, que es informar, por ejemplo. ¿Ya? Sí, Por eso es tan importante, y como dice usted, escuchar. ¿Ya? Darse un tiempo, eh, porque finalmente puede cambiar, puede hacer un cambio con los estudiantes, principalmente, ¿cierto?, con los más grandes. exacto. ¿Ya? Para los que trabajamos en colegio compartir con los estudiantes más grandes, ¿cierto? Es complejo, está difícil el tema, ¿ya? Mucho estímulo, sobreestímulo en realidad. Bueno, Sí, eh, sí, bueno, conflictos, gracias por ahí, por el aporte, ¿cierto? Pasamos, ¿cierto?, a lo que es los conflictos, manejo de técnicas, que esto es súper importante, ¿eh? Ya esto es lo que estamos aplicando también con los talleres. Conflictos, manejo de técnicas y desarrollo de competencias para poder resolverlos. Obviamente, necesitamos técnicas, necesitamos competencias y habilidades para desarrollar los conflictos. Necesitamos aprender, ¿ya? Porque esto no es como el auto, ya no es como la bicicleta. No porque yo practique, ¿cierto? Voy a poder resolver los conflictos de la mejor manera. Tengo que compatibilizar, y cierto, tengo que incluir también lo que es el aprendizaje a través del estudio. Porque hay ciertas profesiones, ciertos oficios, mejor dicho, que efectivamente la experiencia es el maestro. Estoy súper de acuerdo. Pero en el caso vocacional, no es así. ¿Ya? Tenemos que complementar lo que usted ya conoce, lo que maneja por experiencia, por lo vivido, pero también lo que hay de la mano con el aprendizaje. Por ejemplo, en el tema legal. Ya si hay un conflicto, como lo explicaba yo, con mayores de 14 años, sé que ese conflicto lo tengo que resolver de una manera diferente a una situación que sea de segundo básico, por el tema etario, ¿cierto? Por el tema de la edad. Por lo tanto, ahí, además de tener competencias por habilidades sociales que yo pueda tener, también tengo que tener habilidades educacionales, ya como este mediador que está ahí, ¿cierto? Ahí, tratando de evitar que estos dos ahí peladitos, ¿cierto?, se terminen peleando. Entonces, los conflictos, esto es muy bueno que está acá. Los conflictos en sí, ya, o per se, ¿cierto?, no son buenos ni malos, siguen siendo conflictos, ¿ya? Lo que sí, que el conflicto siempre, creo que esto fue pregunta de prueba, o viene más adelante como pregunta de prueba, ¿ya? Lo que sí, que el conflicto siempre tiene que tener una solución. Siempre, siempre, siempre. Aunque sea el conflicto más difícil de la vida, ¿ya? Igual tiene que tener una solución. O igual yo tengo que entregar las herramientas, las habilidades, ¿cierto? Las técnicas o la derivación en el caso que sea una cuestión muy compleja para que este conflicto en sí pueda ser resuelto. ¿Ya? Como dato, eh, hoy día en nuestro trabajo ya teníamos una situación con un menor de kinder, tremendo tema, ¿ya?
y estábamos súper complicados, ¿cierto? Porque en el tema lo habíamos derivado, hicimos la derivación, tuvimos que hacer una medida de protección a través de juzgado de familia, tremenda pega, ya, tremenda pega. Y resulta que nos llegó la resolución y este chico iba a ingresar a un PRM, que es un programa de reparación de menores, creo que se lo expliqué el otro día, para febrero del 2024, ¿ya? Pero un casote. Yo de la cuestión, ya estábamos todos tristes, afligidos, porque obviamente es demasiado complicado. Así que nos démosle de nuevo. Ya. Hicimos otro escrito, ya, otro escrito ahí, tututut, ya porque el conflicto era demasiado complicado. Ya a pesar de que en febrero iba a tener este ingreso, pero sentíamos nosotros que no era la solución a demasiado largo plazo. Entonces con la dupla ahí hicimos un escrito nuevamente, y lo volvimos a enviar. No nos pescaron. Ya, esto pasó hace como 3 semanas atrás. Volvimos a mandar otro escrito. Ya, mandamos 3. Estamos hablando de un chico de 5 años. Bueno, y nos pescaron en el tercero y entra en noviembre a este programa, ¿ya? Porque finalmente su conflicto es tan grande, es tan complejo, que no podía esperar más, po, ¿ya? Entonces, a pesar de que estábamos complicados, la noticia de hoy fue bastante, a pesar de lo difícil que es la situación, igual nos generó alegría, porque entendemos que al entrar más luego y al visibilizar el caso de la manera que corresponde, ya ese niño va a tener desde ya el proceso para recuperarse. Ya estamos hablando de un niño de 5 años, kinder. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el conflicto para nosotros, que era complejo, terminó pasando a ser una situación dentro de todo positiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el chico va a salir o va a entrar antes, en este caso, a un programa que es sumamente necesario. ¿Ya? Por lo tanto, es el ejemplo para esto. Como yo lo manejo, como yo lo haga, a través de la experiencia, ¿cierto? Pero a través también del tema académico, educacional, va a tener las consecuencias, que puede ser negativa, absolutamente, o en este caso creemos nosotros que es positiva. ¿Por qué? Porque va a entrar antes, ¿ya? Pero imagínese usted el caso que hemos nombrado de la Katy Winter, ¿ya? Un caso que, sin hacer un juicio de valor, estoy hablando en base a los hechos que después la superintendencia multa al colegio, no se actuó bien, por lo tanto, ese conflicto que estaba en el colegio más caro de Chile, ya donde eran los más poderosos, los hijos de los más poderosos, todo el tema, se hizo tan mal, objetivamente, que la chica terminó suicidándose. Creo que lo habíamos conversado en un Starbucks, ¿ya? Entonces, imagínese esa consecuencia. O como dice la Solange, que hay un niño que maneja, que todos los días ya está con la cabeza agacha, ¿cierto? Yo lo veo triste, no habla, no participa, cuando el año pasado era súper activo, ya, y tenía las mejores notas, y resulta que ahora está con todo lo contrario. Bueno, eso es una señal, ya, es una señal que ese estudiante algo le está pasando, por lo tanto tengo que intervenir, ya, porque ese conflicto puede terminar en una situación peor, ya, en una situación, no sé, de ideación suicida que se le llama. Por lo tanto, finalmente a eso, ya, nosotros los adultos que estamos visibilizando siempre y observando, tenemos que intervenir, ya. Por eso es tan importante conocer la comunidad educativa. Por lo tanto, en base a esto, la mayoría de las personas efectivamente asocian el concepto de conflicto a algo negativo, ¿ya? Porque estamos acostumbrados a eso. Pero también tenemos que verlo, que ese problema, esa situación, también tiene que tener la solución. Una agresión, ¿ya? Un rompimiento, o, no sé, pues, falta de respeto. Ahora, como lo dijimos en la clase anterior, hay conflictos que son extremadamente graves y tengo que aplicar reglamento, ¿ya? Ya sea la expulsión, una suspensión o algo que, eh, si sobre todo tiene que ver con un tema jurídico, y que es un conflicto demasiado delicado, bueno, al aplicar el reglamento, igual ese conflicto va a tener alguna solución o va a ser tratado por las personas que son o que tienen las competencias. Por ejemplo, en este caso es un programa de reparación, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que ver este conflicto, esta situación como una oportunidad de crecimiento, ¿ya? A pesar de lo difícil que pueda ser, a pesar que tenga que aplicar reglamento, a pesar que tenga que tomar a lo mejor una medida extrema, bueno, es una oportunidad de crecimiento porque igual se interviene con el estudiante o con el apoderado, ¿ya? O entre pares, entre nosotros, entre pares. Si tenemos un conflicto, bueno, lo conversamos. Tiene que haber un líder, ¿ya? Importante, el liderazgo en el colegio, porque finalmente el líder, en el caso de los pares, de nosotros, de los adultos, es el líder el que tiene que intervenir, porque si el conflicto sigue entre adultos, ¿dónde repercute? Directamente en los estudiantes, ¿ya?
Por lo tanto, bien tratado, el conflicto es una oportunidad de aprendizaje y mal tratado también puede ser un impedimento para el aprendizaje. Recuerde que, como lo dijimos, y pregunta de prueba así de examen final, recuerde que la convivencia escolar tiene que generar los espacios propicios para el aprendizaje, de manera preventiva, formativa, y va de la mano, obviamente, con el desarrollo también académico de los estudiantes. Entonces, todo este y todo este proceso que estamos conversando y que ustedes están ejemplificando, permite, ¿cierto?, ver el conflicto como esta oportunidad de mejora. ¿Ya? Entonces, acá está, ¿ya? El conflicto, eh, si lo aprendemos a manejar de manera adecuada, ya sea por la experiencia, por el aprendizaje, ¿cierto?, que estamos teniendo nosotros ahora, obviamente es una oportunidad para aprender, ¿ya? Pero insisto, puedo tener mucha experiencia, ¿ya? Perfecto, súper bien, usted como inspectora, ¿cierto? Va a partir, como asistente, va a partir, va a tener conflictos, como los manejo, bueno, voy al reglamento interno, o me apoyo en él o la colega, ¿cierto? Que tenga más experiencia y que me pueda ayudar a solucionar, porque a veces, y me incluyo con mucha experiencia que puedo tener, igual hay situaciones en las cuales uno tiene que pedir ayuda y preguntar, oye, ¿sabéis qué me pasó esto y esto otro? ¿Ya? ¿Cómo lo puedo hacer? O revisar el reglamento, o revisar el tema legal. Oh, ya tiene 14 años, sí, perfecto. Aplica la ley de responsabilidad penal. Tiene 12 años, no, no aplica esto, pero sí aplica el reglamento y yo tengo que hacer la derivación a tribunal de familia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente nos aprenda a convivir con justicia, en democracia, obvio, sistema de gobierno cierto que tenemos, y obviamente en paz. Obviamente esto suena súper utópico, ¿ya? Suena así como súper, eh, como casi de ensueño, pero con harto trabajo, con un buen liderazgo, con una buena aplicación, se puede mejorar. Hay colegios, ¿ya?, que están insertos en poblaciones súper complejas, no vamos a decir para no estigmatizar, ¿ya? Pero así todos sacan la pega adelante, porque hay convicción, ¿ya? Hay convicción. Se cree el tema de que haciendo este tipo de actividades vamos a poder sacar un porcentaje importante de muchachos, pero hay otros que se van a ir quedando en el camino igual, pues sí, lamentablemente ese dicho que es súper popular, cliché, de que no se puede salvar a todos, lamentablemente entra de cajón acá. Lamentablemente lo digo porque no siempre el que quiere puede. Eso yo lo aprendí con el tiempo. No siempre el que quiere puede. ¿Ya? Hay un montón de variables. Pero sí tenemos que centrarnos en tener que trabajar y aplicar todas las estrategias para trabajar, obviamente, de la mejor manera con los estudiantes. ¿Ya? En el tiempo de ahora, y yo creo que desde estallido social hacia adelante, sobre todo post pandemia, estos dos conceptos están súper presentes, sobre todo en los apoderados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los apoderados están demasiados agresivos y autoritarios, completamente violentos, ¿ya? Completamente violentos. Eh, en los colegios todavía la capa, ¿cierto? El capa, yo no digo cotona, de Valparaíso es capa, ¿cierto? La capa, el delantal, todavía sigue siendo un sinónimo de autoridad y de respeto muy grande para los profes, ¿ya? Hay sectores, ¿ya? Hay sectores, no vamos a nombrar, que las educadoras de párvulos, ¿ya? De la Junta Intera, que muchas veces tienen que ir a hacer encuestas o hacer entrevistas familiares, tienen que ir con su delantal verde, porque si no van de verde, lo más probable es que le pueda pasar algo. Así de complejo, ¿ya? Yo no sé si le ha pasado a usted o alguna situación, pero todavía sigue siendo ese sinónimo mucho de respeto. Entonces, después de la pandemia, el tema de la agresividad y el autoritarismo, de decir yo siempre tengo la razón, ¿ya? Era poder, no, es que mi hijo no hizo esto, yo tengo la razón, yo le creo, sí, perfecto, sí. Para todos nosotros los hijos siempre van a ser buenos. Pero hay situaciones en las cuales también tengo que entender y tengo que saber que no todo lo que que hace mi hijo, por ejemplo, está bien. Ahora, también va a depender cómo yo lo puedo plantear, ¿ya? Por si viene un apoderado muy ofuscado y yo le ofrezco algo para beber, lo invito a sentarse, o parto conversándole de que su hijo tiene muchas capacidades, que es un buen estudiante, que es solidario, pero hay que mejorar esto, sí, la situación cambia. ¿Ya? Del apoderado a lo mejor iba con mucha agresividad y va a bajar un poquito. Eso va a ser parte del taller que vamos a hacer hoy día, ¿ya? A todo esto. Y lo importante es siempre estar acompañado. Si yo sé, conozco, ¿cierto? Mi apoderado y sé que uno es complicado, a usted le va a tocar, solicito ayuda. Oye, ¿me puede acompañar? Profe jefe,
asistente, inspector, ¿ya? ¿Por qué? Porque así también le doy más respaldo, ¿ya? Le doy más respaldo a la situación que pueda vivir. ¿Y hay un chat? Todo el rato, po. Ahí está el tema del líder, pues, Catherine, ¿ya? Porque tiene que ver con el respaldo y apoyo que entrega tu colegio hacia los colaboradores, hacia el trabajador. Pero eso es una función del líder, ¿ya? Porque si yo le digo, ¿sabe qué, directora? Por ejemplo, o inspectora, a usted le tocó así un apoderado. ¿Me puede acompañar? No, pero tú, porque es súper difícil. ¿Qué apoyo voy a tener? Cero. ¿Qué ganas después me van a dar de citar si me voy a exponer, si no tengo el respaldo? Ahora, a lo que usted dice, Catherine, es sumamente importante saber que el reglamento interno tiene un decreto que es el decreto 90, ¿ya? Insisto, vamos a hacer una clase de reglamento interno. El decreto 90, ¿cierto? Que dice que el sostenedor, ¿ya? Es el primero en resguardar y respaldar a los profesores, docentes y trabajadores de la comunidad educativa. Está en el reglamento. Ahora, puede estar en el reglamento y que se aplique a otra cosa, pero por último está, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esta situación de conflicto frente a una persona, es sumamente importante, ¿ya? Estar acompañados, recurrir a ciertas técnicas o tips, como yo le estoy diciendo. Lo invito a un té, lo invito a un café, lo invito a un juguito, toma asiento, conversemos. Ahora, hay otras situaciones que nada de eso va a resultar. ¿Y qué hay que hacer? Si la cuestión es muy compleja, plan cuadrante. Así es simple, ¿ya? Así es simple. Porque hay apoderados que efectivamente no van a querer escuchar, ¿ya? Autoritarismo completo, chantaje o coerción, violencia. Entonces, si usted se ve expuesto a esa violencia, y como lo dice Catherine, bueno, plan cuadrante o alguna red de apoyo, o simplemente no atenderlo, ¿ya? Usted tampoco puede llegar y atender a un apoderado que va a solicitar una entrevista así completamente informal y que usted lo atienda a las 2 de la tarde cuando es hora de colación. No, pues para eso está el reglamento. Pida una cita, ¿ya? Catherine, adelante. Con usted terminamos para pasar a la actividad. Sí, no, más que nada, Ítalo, es como entregar la experiencia justo de lo que tú estás hablando. Yo viví un tipo de violencia, perdón, de una apoderada que me trató súper mal, igual me pegó una cachetada, me golpeó, estaba junto con la otra UTP y resulta que obviamente yo me comporté como correspondía por ser profesional, tampoco la iba a atacar obviamente, y después yo me di cuenta que su hija actuaba de acuerdo a cómo actuaba la mamá. Y después que me dio una crisis de angustia, era la primera vez que lo vivía, Qué tremendo. trabajó conmigo la psicóloga, sí, la psicóloga estuvo conmigo, me querían enviar para la casa y obviamente yo no me quería ir para la casa porque en la casa me iba a ir a cuestionar todo lo que me había dicho la apoderada. Después de que la apoderada dejó la escoba conmigo en mi oficina, se fue donde el director habló con ella y la apoderada se fue tranquilamente como que si nunca hubiese pasado nada. A lo que a los días después el director habla conmigo y me dice de que yo como profesional tengo que comportarme a la altura y seguir trabajando con la niña. Entonces, a lo cual yo le digo, yo respeto mucho, amo mi trabajo, pero yo nunca más en la vida me voy a dejar volver a dejar que me falten el respeto, menos que me golpeen. Si usted quiere me echa, me despide, no sé, pero yo a esa niña no la vuelvo a atender. Lo lamentaba por la niña, porque la niña sí había avanzado, pero obviamente también yo tenía que tener el resguardo. Y el segundo semestre me tocó atender a su hermano y yo le dije, yo atiendo al hermano siempre y cuando la apoderada no sea la mamá. Y bueno, yo igual estaban en un tema de un juicio y todo, y los niños quedaron al cuidado del papá. Y ahí recién yo pude trabajar con los niños. Obviamente el papá era totalmente distinto a la mamá, por algo también la justicia decidió que se quedara con el papá, pero ahí es donde, por eso yo noté de que tú también tienes que tener el respaldo de tu empleador, en este caso si uno trabaja en el colegio, el apoyo, porque si tú no lo tienes, claro, yo en un principio sentí el apoyo, digamos, porque estaba con una crisis de angustia en ese momento, pero después era como, oye, ya, pues, ¿y ¿cuándo vas a atenderlo si es tu trabajo? Te corresponde, o sea, aquí tú tienes que separar, tienes que ser profesional. Entonces, cuando uno no recibe, ¿qué ganas, como bien dices tú, qué ganas le dan de seguir haciendo eso si no va a tener un apoyo? Sí, la verdad que, bueno, tremenda experiencia en realidad. Lamentablemente, a veces un poquito más habitual de lo que uno quisiera. Pero un par de preguntas, así como, si quieres responder, obviamente. Pero después de ese hecho, ¿qué pasó? ¿No hubo, por ejemplo, una denuncia de carabinero?
¿O quedó ahí nomás? No, eso quedó ahí porque mi colegio es cristiano. Confesional. Entonces, obviamente, claro, confesional, entonces obviamente, como yo también pertenezco, digamos, a la misma congregación, entonces que lo dejáramos ahí, que todos somos una familia, que somos hermanos y que nosotros tenemos que apegarnos a esas conductas, que tenía que entender a la apoderada, que a lo mejor ella venía de su noche de trabajo, y yo le digo, o sea, claro, lo entiendo perfectamente, a lo mejor me tocaba ese día a mí nomás que la señora se descargara. Quizás venía con problemas, pero tampoco fue la forma porque no se dejó ningún registro, nada. O sea, fui yo la que optó como profesional no atenderlo más y yo me enfrenté al director y le dije, si usted quiere me echa a cualquier cosa, pero yo no lo vuelvo a hacer. O sea, yo no vuelvo a trabajar con la niña, siempre y cuando ella sea la apoderada. Después me dijo, y si la apoderada viene y te pide disculpas, yo le dije, las acepto súper bien, pero con todo, digamos, la directiva completa, inspector, para que todos estén ahí por cualquier cosa, pero yo no vuelvo a atender a la niña. Y eso quedó ahí, fue como que, ya, bueno, te vamos a dejar como una amonestación porque tú no quieres, digamos, trabajar en ese Amonestación sentido, para ¿dónde ti. está la empatía? Claro, fue como... Entonces yo le dije, déjeme todas las amonestaciones que usted quiere, todo, yo voy a averiguar si esto es legal o no. Y como que por ahí después ya me dejaron de insistir en que yo atendiera eh, a la niña. O sea, en realidad, varios puntos en realidad, siempre hablando del marco legal, obviamente. Primero, insisto en el tema del reglamento interno, ¿ya? Eh, la violencia siempre trae más violencia y no se puede justificar bajo ningún punto de vista. Yo siempre he dicho, las dictaduras son todas malas, vengan donde vengan, ¿cierto? Entonces, acá, en el relato que usted hace, ¿cierto? En el relato que tú haces, y que es parte de la actividad que yo creo que alcanzamos a hacer en este ratito, tiene que ver con eso, ¿ya? Porque finalmente todo lo que se hizo estuvo mal, pues, de partida. Yo sé que ha pasado tiempo, todo lo demás, pero para su experiencia, todo lo que pasó ahí estuvo mal, porque una agresión física de un adulto hacia un docente es un delito, así de simple, no hay más. Ya, que el tema de las disculpas, eso está bien, puede ser, pero para el respaldo nuestro y para no normalizar, independiente que sea un colegio confesional, cierto, particular pagado, colegio laico, qué sé yo, hay ciertos aspectos, como lo explicamos arriba, que son faltas gravísimas a la sana convivencia. Si hablamos directamente, y me voy a poner aquí súper técnico, ya para que se entienda. Entonces, cualquier situación de violencia que usted reciba, y insisto con el tema del reglamento, si usted recibe alguna situación de violencia, de agresividad física, verbal o psicológica, eso usted lo tiene que denunciar, tiene que ir a Carabineros. Obviamente el rol del día de aquí fue pésimo, un desastre, un desastre. Es que hay que cuidar el... Y esto pasa, ya a lo mejor Catherine va a entender un poquito más, que a lo mejor por experiencia trabaja un poquito más. Es que tenemos que cuidar los sellos del colegio, o tenemos que cuidar el El respaldo, prestigio. el prestigio. Ahí está, gracias por la... No, pues el prestigio se cuida, y se cuida cuidando a los docentes, ¿cierto? A la comunidad. Porque lo más probable, y lo doy por firmado, que esa familia ya era absolutamente violenta y seguramente la mamá le sacaba la cresta a los hijos. Solamente por ese hecho de atacar a un adulto, de golpear a un adulto, que en este caso el docente, ¿cierto? Y ya de golpear, eso es un tremendo síntoma, una evidencia de que esa familia es completamente violenta, en este caso la mamá, y como dice Catherine, que después le hayan dado los cuidados personales al papá. Y que esa cuestión ocurra en Chile, de que le quiten el cuidado personal a una madre para dárselo al papá o a otra persona, a otro tutor, es porque la cuestión es una olla a presión gigante. Y volviendo al tema de ese video del sándwich de Mariana, que yo se lo recomendé, todas esas acciones de violencia que seguramente vio la hija, y ahí Catherine puede ayudar un poquito, tal vez la hija era muy violenta también, ¿o no, Catherine? Porque seguía Sí, el conducto y el patrón de la mamá, a lo mejor no sí, ultra violenta, pero sí tenía conductas violentas, agresivas hacia sus compañeras, o compañeros, o hacia sí, los padres. no hacia los compañeros, no tanto, pero por ejemplo ella, cuando yo la tomaba para sesiones personalizadas en la oficina, ella sentía el timbre y era en cambio de hora y ella creía que esa fue una de las primeras pataletas que ella hizo, creyó que era recreo. Entonces me dijo, tú me dejaste Estímulo. sin recreo, ¿qué te crees? Y empezó a rayar toda la mesa, me hizo tirar las actividades y después quedó así como taimada, como uno dice, y no había forma de poder sacarla. Entonces yo le dije, mi amor, te tengo que llevar a la sala
porque si tú no quieres trabajar, yo no te puedo obligar. Y entonces ahora con este tiempo que me queda, yo puedo trabajar con otro niño. No, 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 no. Fue la inspectora de pasillo, fue el inspector de abajo, fue el OTP, fue el inspector general a tratar de sacarla, le pegó a la tía de aseo, le pegó a la inspectora, patadas, me dejó en la escoba. ¿Y no Esa tenía fue un la primera. diagnóstico tampoco? No, yo, digamos, el Nutricionista, diagnóstico que ella tenía era obviamente el tema de aprendizaje y todo, pero habían otras cosas que control estábamos de ira. evaluando. Ah, está en evaluación, Claro, ya. Ok, ya. estábamos en, sí, pero la mamá, bueno, allá en Punta Arenas generalmente si no se ven particular, eh, como mi colegio tampoco tiene integración, solamente la psicóloga y yo, Ah, no tenían pie. se van al centro, no tenemos pie, Ah, se perfecto. van a centro de rehabilitación. Y obviamente la mamá tenía a los niños allá, todo, pero nunca llevó, la mamá nunca fue responsable, siempre llegaba tarde con la niña, hizo una derivación a fonoaudióloga, la mamá sí, 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 y después era como, pero ya, ¿qué tanto me exigís? ¿Cómo tú no vayas a ser capaz de trabajar con mi hija o ver lo que mi hija tiene? Qué Y uno terrible. hablaba con el papá, sí, y uno hablaba con el papá, y el papá, mucho mayor obviamente que la mamá de esta niña, él era un amor, era como tía, usted lo que me diga, yo voy, y con él empecé a tratar un poquito más y con él conseguí mayor cosa, pero la mamá no era, era terrible. De hecho, me contó cómo fue que ella tuvo a los niños, fue mamá, ella se refería vulgarmente también al papá de los niños, hablaba muy mal y la señora en sí se expresaba mal tanto de los niños, ella los iba a dejar porque es taxista la señora, los iba a dejar en la mañana al colegio, pasaban después de clases donde la mamá materna, la abuela materna, y en la noche lo recogía el papá en esta casa. Y los niños estaban vulnerados, pero terrible. Los niños iban la semana completa con el buzo sucio. Las uñas, era como que los niños dormían en la tierra prácticamente. No, eran ¿Y el totalmente colegio, vulnerados sus y el derechos. colegio nunca hizo una derivación, nada? No, porque ellos estaban trabajando externamente. Como estaban judicializados externamente, no fue la Catrina. Sí, sí. Estaban judicializados por fuera. Estaban trabajando externamente y con la psicóloga del colegio se estaban, digamos, entregando información. Ay, se nos fue el audio, no. Ahora sí, ya. Conmigo era así, era el trabajo en sí. Pero no, después quedó todo ahí, pero no, la niña actuaba de acuerdo, acorde también como actuaba la mamá. De Claro, ahí yo me di cuenta que la niña era así debido a la mamá. Y este año, ella ya está en tercero básico, este año la niña, yo fui a sala, ingresé a sala, la niña me saludaba, me decía tía, gracias, tía, perdóname, porque la niña después que pasó todo eso no me habló más. Y este año la niña me decía tía, gracias, a ti aprendí a leer, aprendí a escribir, te quiero pedir perdón, pero recién este año. Entonces quizás también que dentro de su mentecita, quizás que era lo que ella también vivió, porque ella me contaba muchas cosas que su primo mayor le pegaba si ella no hacía las tareas. Entonces, no, era terrible la situación de él. sí, pues bueno, para finalizar esta parte, va a quedar pendiente para la segunda vuelta el tema de el tema de evidenciar, ¿cierto? Una solución de conflicto, puede ser cualquiera. Bueno, una compañera preguntaba ahí qué se hace en estos casos. Bueno, lo primero es aplicar reglamento. Ya, eh, insisto, es sumamente importante conocer el tema del reglamento interno, porque acá lo que nos relata Catherine, hay muchas cosas que se hicieron mal. ¿Ya? De partida, frente a esa situación, hay que hacer la denuncia. Primera cosa. ¿Ya? Y es ideal que la denuncia la haga, en este caso, la persona que fue agredida, o que la haga el líder, ¿ya? Respaldado y acompañando, ¿cierto? Como primera cosa. Segundo, en el reglamento interno está, en los que están bien hechos, ¿cierto? Está el apartado que uno puede solicitar cambio de apoderado. Cuando hay situaciones de violencia que afectan el tema físico, emocional y psicológico, ¿cierto? Como lo relata la compañera. Eso se manda a la DEPROF, a la superintendencia, ¿cierto? Y se hace el cambio de apoderado.
Tercero, efectivamente, es importante entender ahí que eh, se puede hacer un cambio de, en este caso, profesional para que atienda a la menor, para evitar los conflictos con la madre. El tema de las disculpas, que puede ser sumamente válido, es un tema más de forma o un tema de formalidad, pero acá lo principal es actuar a nivel jurídico, porque si no sucede después, ¿cierto? Lo que pasa en otros lados, en otros colegios, donde se pierde todo el respeto y está este tema de violencia que afecta de partida a una menor. ¿Por qué? Porque el círculo vicioso, el círculo de violencia donde debe estar inserta debe ser terrible. Por algo le quitan la tuición, ya por algo tribunal de familia. Ah, y eso es lo otro que no debe hacer, ¿cierto? Que no se debe hacer, porque si yo noto que hay situaciones que van en el grado de la vulneración de derechos de los estudiantes, como yo observo, ¿cierto? Sé que llega todos los días sucio, el tema de la higiene también es un tema de vulneración, tengo que hacer la derivación. Independiente que trabaje por fuera, porque como colegio yo soy garante de los derechos del estudiante. Y si no lo hago, estoy actuando bajo omisión. Quiere decir que no estoy aplicando la ley cuando la ley me dice que frente a cualquier tipo de vulneración yo tengo que denunciar. No, que está trabajando afuera o que yo ya hice la denuncia, no importa, ya lo hago igual. Si rebota, porque efectivamente ya hay una denuncia anterior, por ejemplo, por el caso del papá, bueno, queda evidenciado que el colegio igual la hizo. Pero si después llegan a tribunales y empiezan a hacer todo este tipo de comentarios y no hay ninguna evidencia, el colegio pasa a ser ya cómplice de la situación. Y todo lo que a usted le suceda, ¿cierto? Es responsabilidad del líder, del sostenedor, del director en este caso, porque es el que tiene ya todas las herramientas y la autoridad por ley para defender y hacer el acompañamiento hacia sus docentes. Obviamente ese director, no sé, no debe, así al ojo nomás, no debe ser una persona de autoridad o que tenga un respeto en esa institución, porque frente a este tipo de situaciones pierde todo tipo de autoridad. Por eso, el líder no necesariamente va a ser el director, puede ser la jefa de OTP, la directora, el encargado de convivencia, la dupla, que tenga este respeto y el vínculo con los trabajadores. Porque si eso no pasa, finalmente es lo que nos está contando la Catherine. Y esas cuestiones, Sí, sí. Como bien lamentablemente, dices tú, disculpa, Italo, como bien dices tú, ese director era muy jovencito, porque este año cambió, muy sí, sí jovencito, entiendo. y él era muy, digamos así, como que no, a lo mejor tú le estás poniendo mucho, no es tan así, yo voy a hablar con ella, pero conmigo no fue así, a lo mejor entiéndela, y él era muy amigo de los apoderados, pero por un prestigio, porque él ya pidió su retiro anticipado, obviamente, pero él era como así muy light, así como, ah, ya si usted va bien, si no bien, no hagas esto, pero para no entrar en problemas. No era alguien de autoridad, ahí se No, sí notó el año entiendo. pasado que mandaba, era el inspector general. Él Claro, era como que era un trabajador más, no mal director. En cambio, este sí, pues año se notó el cambio. suele pasar eso de que a veces, sobre todo, con esto terminamos para irnos al recreo, ya que nos pasamos un poquito, pero no importa. Pero suele pasar que en ciertos colegios, y a la vuelta voy a dar un ejemplo que tiene que ver con los SLE, ¿ya? Suele pasar que en muchos colegios, sobre todo estos confesionales o colegios que son así como tradicionales, los que llevan más tiempo tienen mucho más peso que el mismo líder, en este caso el director, sobre todo cuando son más jóvenes, ¿ya? Oye, tremenda experiencia. Nos va a servir mucho para hacer el taller después al final, ¿ya? Vamos a hacer una modificación que por tiempo no vamos a alcanzar, pero vamos a alcanzar a hacer uno por lo menos los dos que estaba planificado. Volvemos tipo 8:20, ¿ya? Muy buen término de clase. Finalmente la experiencia y todo este tipo de comentarios enriquecen, ¿ya? Eso. Ah, se me había olvidado. No pueden mandar videos al grupo de WhatsApp que no sean que yo mande, ¿ya? Por eso se lo borraron. Así que cualquier otra cosa sí, siempre hay más por interno, pero eh, cualquier videito así que sea de ustedes, no al grupo, porque eso no se puede hacer, ¿ya? Eso es un detalle mío que se me olvidó decirlo en algún momento. Insisto, vean el sándwich de Mariana, ¿ya? Que tiene mucho que ver con el tema que está hablando la Catherine. Ya, volvemos a las 8:20 y segunda parte del bloque, ¿ya? Nos vemos.
Ya, volvemos entonces, vamos a pasar la lista antes que se me olvide. Tenemos a Catherine, Presente. gracias. Después está Solange, Diana, Presente. Diana Ospina, después está Elizabeth, Sarita, Presente. Isabel, Paula Raval, Lorena Pastene, Presente. gracias. Sandra Ramírez, Presente. gracias. Después tenemos a Roxana, después está Pamela, Angélica, Yami, ¿cierto? Si se pronuncia. Ella Michelle. Yamisel, ok. Sandra, Ingrid, Presente. gracias. Después está Karen. ¿Alvarita será? ¿O no? Ay, perdón, Derek, que está Alvarito. Sorry. Vamos a cambiar el Presente, nombre. profesor. Espera, Ya. al tiro. Cambia el nombre. Cuido, Alvarito. Alvarito. Ok, ya. Ahí sí. Después está Daisy. Gracias. Presente. Después tenemos a Marión Silva. Presente, profesor. Después tenemos a Aida. Presente, Carolina. profesor. Gracias. Carolina. Y finalmente Patricia Yaitul. Había unas compañeras que estaban con problemas de. Disculpe, profesor. Presente, profe. ¿Quién me habló? Paola, Dígame. presente, que no me ha Ok, dado está asistencia. presente. Ya, Yo, gracias. profesor Pamela. También. Ya. Hay una compañera que estaba y que salió, era Nayeli Rivera. Y otro compañero que estaba con el internet malo, pero también está presente, así que. Ya, listo. Ya, perfecto. Bueno, con lo que estábamos conversando, ¿cierto? Con el tema. Ah, Sandra Cabrera. Ahí, sí faltaba una compañera más. Sandra Cabrera. No, no estaba. Ya, ahora sí. Bueno, con respecto al tema que estaba contando la Catherine, ¿cierto? Sí, pues bueno, finalmente estas experiencias, que son de ustedes también, buenas, malas, más o menos, todas sirven, ¿ya? Todas las experiencias que puedan haber, obviamente nos permiten ir entendiendo cómo funciona este mundo de la educación. En este caso, con una experiencia muy mala, por lo demás, ya nos va a permitir entender que nunca hay que aceptar ningún tipo de violencia, ¿ya? Y no se puede justificar bajo ningún punto de vista, no, que la pegue, no. Hay cosas que simple y llanamente no se pueden, enseguida Solange, simplemente no se pueden tolerar, ¿ya? Entonces, ahora usted ya sabe, por este módulo, por estas clases que hemos tenido, ¿cierto? Y todo lo demás, que hay situaciones que, eh, cuando hay violencia de este tipo, que son constitutivas de delito, ante todo hay que denunciar, porque son respaldos, una garantía, ¿ya? Eh, bueno, para hoy día estaban planificadas dos actividades. No alcanzamos a hacer la primera, por un tema de tiempo, ¿ya? Y la segunda, que es un taller, la vamos a modificar y vamos a hacer el taller de resolución de conflictos, más que del caso, aprovechando la contingencia de la clase, ¿ya? Solange, adelante. Y ahí seguimos con el Power. No, cortito, lo que ¿No? vivió la compañera. O sea, yo no lo viví, pero sí hace unos años atrás, cuando mi hijo estaba en tercero básico, le pasó al asistente de aula. A ella le pasó que un apoderado la agredió, la funó por Facebook e incluso la amenazó, le mandó una infinidad de mensajes, todo eso. Y ocurrió casi similar lo que le pasó a ella, de que el director y todo lo que era la parte administrativa del colegio le bajaron el perfil. Bajaron mucho el perfil a la situación que a la final
la tía se sintió tan frustrada con todo que ella prefirió renunciar ante las amenazas de la apoderada. No, tremendo, sí, es tremendo, sí. Pero eso finalmente eh, también hay un tema de dignidad. Yo sé que todos necesitamos la pega, ¿ya? Claro, yo estoy trabajando acá en la noche también. Todos necesitamos pega, trabajar y todo el tema. Pero hay situaciones que por dignidad, ¿cierto? Por situaciones de salud mental y otras cosas no se pueden tolerar simplemente. Tanto el tema de la agresión física, psicológica, en este caso un apoderado hacia, o también que pueda ocurrir, lamentablemente, del superior hacia abajo, ¿ya? Yo, por ejemplo, y sin ser autorreferente, yo no estoy colegiado en el tema del colegio de profesores, ya no soy colegiado, tengo mi apreciaciones importantes y otras bastante positivas que hay. Pero hay situaciones que no son tolerables nomás, po. Entonces, y que tiene que ver con el tema de las emociones y con el tema de los conflictos, porque los conflictos no solamente se van a dar entre estudiantes, ¿cierto? Sino que entre pares. Entonces, si yo tengo un conflicto con un director que me trata mal y todo el cuento, pues hay colegios que están ultra sumariados y hay colegios que están ultra funados en superintendencia, en la famosa lista negra que se les llama, siguen funcionando igual todo el tema porque hacen rotación de personal, ¿ya? Y funcionan así toda la vida. Eh, por algo son catalogados como lista negra, por la rotación de los profes que jubilan, o sea, perdón, que se van, todo el cuento, porque simplemente no se aguanta el tema. Entonces, lamentablemente el gremio, y acá yo les dije, creo que en la primera clase me hago responsable primero de mis palabras, obvio, y tampoco voy a tomar eso con un dedo. El gremio en sí también es a veces muy egoísta con el docente, con el colega. Eh, entonces ahí son oportunidades que uno tiene que conocer, conocer el tema de la comunidad educativa y obviamente una función del líder importante de mantener las relaciones humanas de la mejor manera, entendiendo que estamos trabajando con estudiantes, con niños, pero ante todo con personas. Entonces todas estas cosas que suceden finalmente tributan en los estudiantes y después nos andamos quejando. Entonces, por eso es importante que usted conozca tanto la experiencia como la relata usted y las demás compañeras, y también lo que tiene que ver con este tema eh, académico, ¿cierto? Academicista, de contenidos, porque obviamente al complementar vamos sabiendo más. Entonces, por eso es importante el tema de cuando se relata algo, ya sea bueno o malo, siempre hay que sacar aprendizaje, ¿ya? El conflicto en sí, que sufrieron las compañeras, que son completamente terribles, igual hay un aprendizaje. Sabes que hay cosas que después no se pueden tolerar o hacer, ¿ya? Entonces, por eso hay que cuidarse, por eso, frente a una situación en particular, que usted tenga algo y que estaba con el tema de las emociones arriba, recurrir a estas personas que yo sé que me van a contener, o sé también que me van a apoyar, sea familia, amigos, trabajadores u otro espacio, porque finalmente primero tenemos que estar bien nosotros, ¿ya? Así que nada, pues empatizar, solidarizar obviamente, pero el tema educativo, y yo se lo he dicho en varias clases, está complejo, por eso es importante saber estos tips, saber manejarlos, saber a quién recurrir, saber cuándo actuar, saber cuándo denunciar, saber cuándo derivar, ¿ya? Porque es una pega que le va a tocar, así de simple, ¿ya? Es una pega que a usted le va a tocar. Ya vamos con el chat y avanzamos. Sí, Patricia Yaiktul está presente, número 20, ¿ya? Así que tranqui. Ah, ya la compañera que me preguntó, no vamos a decir el nombre, ¿ya? Si puedo mandar la clase por WhatsApp, no, ya no puedo mandarla, fue solamente las primeras clases, ahora todo en plataforma, ¿ya? Así que ante cualquier duda, consulta y preguntar con las personas que son encargadas, yo solamente hago clases, ¿ya? No veo tema de pagos, no veo tema de los módulos posteriores, ni esas cositas yo no me manejo. Todo lo que sea prueba, las clases y todo lo demás, ningún problema, ¿ya? Pero lo otro es más administrativo. Ya, entonces, volviendo a este tema, que ha sido bastante contingente en la clase de hoy, es importante, ¿cierto?, conocer. Finalmente, cuando nosotros o los niños, en este caso, que está, insisto, vean el sándwich de Mariana, yo se los voy a repetir hasta que me digan, profe, todos lo vimos, ¿ya? Todos lo vimos y tremendo aprendizaje, ¿ya? En este caso, cuando pasan este tipo de cosas en el núcleo familiar, cuando los estudiantes están insertos en este tipo de situaciones violentas, ¿qué pasa? ¿Ya? Se enseña, por ejemplo, que todo es por la fuerza. ¿Ya? Entre más bacán, entre más contestador sea, entre más violento, qué sé yo, voy a estar solucionando los problemas. ¿Y qué voy a hacer? Por el contrario, los voy a estar agrandando o los voy a estar, ¿cierto? O como se dice coloquialmente, los voy a estar echando benzina al fuego. Por eso nosotros los colegios tenemos que practicar este diálogo como la forma resolutiva como la forma pacífica de resolución de conflictos.
Porque si no hacemos un ring de boxeo, y que todos peleen, ¿cierto? Y el que queda parado al último es el ganador. Obviamente pasaba en el Coliseo de Roma. Entonces, eso no son los tiempos, po, ¿ya? Hoy día es una fecha súper simbólica, ¿cierto? 18 de octubre, que nos enseña que la violencia de donde venga es mala. Está lo mismo, ¿ya? No podemos justificarla, nunca. No, no, es que me hizo. No, no justificamos, ¿ya? Entonces, cuando se soluciona así por la fuerza, por la coerción, por el chantaje o por el poder de la autoridad, incluso ejercida por nosotros, por los adultos, ¿cierto? Responsables, no, es que esto se hace porque yo lo digo. ¿Cuántas veces los papás no nos dijeron, es que tenéis que hacerlo porque yo lo digo, yo mando? Perfecto, estamos claros. Pero no necesariamente era lo mejor, ¿ya? A todos nos pasó, ¿no? Si te vuelve a molestar, pégale. Chuta, ¿será la mejor forma? Entonces, ahí es un trabajo articulado, casa-familia, ¿ya? Casa-familia. Vamos a ver el chat y avanzamos. Emma, buenas noches. ¿Está presente o no? Parece que no. No. Sí, profe, buenas noches. No estoy Dígame, presente, no está recién me presente. conecté. Ok, No, la porque ponemos llegué hace presente. poco. Listo. Ok, gracias. Ya, Emma Sánchez. Entonces, finalmente, y ahí esta pega extra que nos corresponde a los colegios, ¿cierto? De ser formadores, además. Y esa cuestión está instalada y no va a cambiar. Entonces, insisto, para finalizar y poder avanzar, cuando pasen este tipo de situaciones, importante siempre, siempre, ¿cierto? Apoyarse, contener y aplicar, ¿cierto? Lo que corresponde al reglamento. Bueno, con los conflictos, ya. Entonces, cuando hablamos de ay, me equivoqué. Cuando hablamos de los conflictos, ¿cierto? También hay muchas técnicas, hay muchos tips, ¿ya? Que vamos a ir tratando y conversando, y que hemos ido conversando, ¿cierto? A lo largo de este módulo. Entonces, finalmente, manejar un conflicto superficialmente, como le pasó a la compañera, que fue así como, metamos la basura bajo la alfombra, ¿ya? No se está resolviendo el conflicto, se aplazó, y se complicó, y se complejizó, y terminó en denuncia y un montón de otras cosas más, ¿ya? Imagínense, un conflicto, imagínense día en el colegio, 20 de una, 20 conflictos en un momento, ¿ya? Que se da, a lo mejor no toda esa cantidad, pero se da mucho conflicto en todo el momento. Por lo tanto, intervenirlo, tratarlo significativamente para que esto no vuelvan a ocurrir, bueno, requiere ciertas estrategias, como por ejemplo el seguimiento, hacer un seguimiento de la situación, hacer un seguimiento con los estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo fuerzo a las partes a llegar a un acuerdo que sea de manera superficial, como por ejemplo, dejen de pelear, pues chiquillos, dense la mano, esa cuestión va a volver a estallar, ¿ya? Pero tampoco puedo forzar a quien se den la mano, po. Sí, tampoco puedo obligar, obviamente, a que los estudiantes sean todos amigos. Es imposible, en los cursos están súper marcados, un curso de 20 alumnos, fácil 3 grupos, ¿ya? Fácil 3 grupos, que las chicas, los chicos, las chicas con los chicos, o 2 o 3 compañeros que se llevan mejor y aquí que allá, y a todo nivel, a todo nivel. Entonces, no puedo forzar a que todos sean amigos, es imposible, pero sí enseñar, trabajar, realizar actividades en poder generar, ¿cierto? El respeto, por ejemplo. ¿Ya? Que todos no sean amigos, pero que sí que se puedan llevar bien, que se traten con respeto, ¿ya? Aplicar la empatía como un valor tan importante, aplicar actividades, solidaridad, tolerancia. Por ejemplo, con el caso de los niños TEA, que ustedes van a sacar esa mención, ¿ya? Tenemos que enseñar y tenemos que partir todos a que son, y hay situaciones que van a desregular a un estudiante, ¿ya? En el colegio donde yo trabajo ya no se aplaude, sino que se hace así, ¿ya? Porque si aplaudimos, muchos niños TEA, nosotros tenemos casi el 10% de niños con alguna condición TEA, caleta, se regulan, muchas veces con los sonidos. Entonces, aplicamos estrategias, ¿ya? De aceptación, tolerancia, empatía. Entonces, frente a eso, es importante, ¿cierto?, tener estrategias, habilidades y competencias para desarrollar de la mejor manera la solución a los conflictos. Entonces, se esfuerzan las partes a llegar a acuerdos, dejen de pelear, dense un abrazo y no quieren nada. ¿Por qué yo obligo al otro a dar un abrazo? Espacio personal. O efectivamente dense un abrazo y ya, chuta, disculpa, son amigos, se equivocaron, pelearon, porque entre amigos también pelean, y se dan la mano y efectivamente, profe, disculpe, nos comprometemos, por eso vamos a hacer la hoja de solución de conflicto hoy día, nos comprometemos a no pelear, ¿cierto? Ya, oye, te pido la disculpa, no va a volver a pasar. Ah, perfecto, con seguimiento cortito, 2, 3 días, todo bien. Pero si esa situación no se da, no se piden las disculpas, se van ofuscados, tampoco los voy a obligar a todo el rato a tenerlo ahí, bueno, hago un seguimiento constante, una semana,
hasta asegurarme que ese conflicto o esa situación que se dio no vuelva a ocurrir. ¿Pero qué hago? Registro, evidencio. ¿Ya? Entonces, manejo de técnicas para resolver conflictos. Tenemos principalmente estas tres, que son la negociación, la mediación y el arbitraje. ¿Ya? La idea, ¿cierto?, es que sean todas una con la otra. De hecho, a nivel de organigrama están las tres iguales. ¿Ya? Son las tres igual de importantes. Entonces, estas técnicas es importante conocerlas porque vamos a ver y poder resolver el conflicto y también conocer la finalidad y los resultados que se buscan. ¿Ya? Pues como les decía anteriormente, no porque sea en la mano la cuestión se va a solucionar. Entonces, cuando hablamos de manejo de técnicas para resolver conflictos, tenemos, por ejemplo, la negociación, ¿ya? Que está acá, en donde las partes que están acá, ya manifiestan la voluntad y el interés por resolver los conflictos. Sin, ojo, sin necesariamente la ayuda de terceros. No sé, pues, chocaron, oye, disculpa, te doy la mano, ya, no pasa nada, fue sin querer, no sé, pues, te boté la colación, te la vuelvo a comprar, es un ejemplo. Ya, perfecto. Se negocia entre las partes, los involucrados. Pero resulta que observé la situación o llegan a mí, llegan a usted, mejor dicho, llegan a usted y está este conflicto. Entonces, ¿qué pasos podemos aplicar? Primero, yo ya como negociador, ¿cierto? Como parte involucrada, siempre un tercero, que puede ser cualquier persona, no necesariamente catalogado como el encargado o como asistente, sino cualquier persona, eh, por ejemplo, puede acordar, escuchar con respeto, dialogar. Vamos a hablar, usted va a opinar lo que le sucedió, yo lo voy a escuchar, su compañero lo va a escuchar, vamos a dialogar, vamos a llegar a acuerdos. Ah, perfecto. Aclaramos el conflicto. Escucho, ¿qué le pasó a usted? No, ¿qué pasó esto y esto otro? Ya, perfecto. ¿Usted tuvo la posibilidad de hablar? Ah, lo toca al otro compañero. Ya, y le doy tiempo. Ya, marco las pautas, ¿cierto? Marco las pautas. Después se expone los intereses de las partes. Ya, ¿qué pasó? No, es que me botó la colación. Ya, ¿qué podría hacer usted? Pucha, se la devuelvo, fue sin querer. Ya, no te la quise botar, yo te la devuelvo. Disculpa, o te llegó un pelotazo jugando a la pelota, que es típico. Típico conflicto el pelotazo. Además que todos se ríen, ¿cierto? Cuando pasa algo, todos se ríen. Nadie, nadie va a ayudar, o son muy poquitos los que van y dicen, oye, ¿estáis bien? No, todos nos reímos, ¿cierto? Entonces, se ponen los intereses de las partes, se soluciona, se acuerda la solución más adecuada para ambas partes, entre todos, ¿ya? ¿Necesito evidenciar? Sí, podría ser acorde, evidencio la situación. Ahora, si es algo más en lo particular, ¿cierto? Un caso más aislado, que quedó ahí, no necesariamente lo registro como un acuerdo en sí, ¿ya? Pero si tuvo se involucró otras personas, otros testigos, u otro que quiera ser parte también de la negociación, sí necesariamente lo puedo evidenciar. O si el conflicto es un poquito más complejo, los ejemplos que estábamos dando. Mediación, ya importante, ¿cierto? Manejo de técnicas para resolver estos conflictos, está la mediación, que finalmente aquí ya tiene que haber un tercero como mediador, sí o sí, ¿ya? Puede ser un estudiante, sí, perfecto. Puede ser un estudiante que en el momento del hecho sea, cierto, sindicado como un agente válido para esta mediación. Eso es importante, que tenga el respaldo y que sea valorado, que sea alguien significativo para este tema. Entonces, pasos, premediación. Esto lo vimos en los primeros Power, me acuerdo. Un prefijo, ¿cierto? Antes de la mediación, saber más o menos cuál es la situación. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Perfecto. Ya, presentación de reglas del juego. Oye, mira, pasó esto, vamos a aclarar el tema, va a hablar usted, va a hablar usted. Se tienen derecho a solicitar las disculpas si es necesario. El conflicto fue complejo, por lo tanto, tenemos que aplicar reglamento, debemos anotar. Bueno, usted presenta las reglas. Esto es lo que vamos a trabajar. ¿Ya? El contar cuéntame y te escucho, ¿cierto? Yo te voy a escuchar, cuéntame lo que sucedió, pero tu compañero también tiene el derecho, ¿cierto?, a ser escuchado y a dar la réplica. Porque como lo explicamos en algún momento de las clases, eh, no necesariamente el que es indicado como el problemático a lo mejor tuvo la responsabilidad. O se le está echando la culpa y no tuvo nada que ver. Nada que ver. Tenemos que actuar con imparcialidad y con objetividad, ¿cierto? Ser objetivos, ¿ya? No subjetivos, objetivos, ¿ya? Se aclara el problema,
se hace la mediación, se aclara el problema, ¿cierto? Propongo soluciones. Este punto es súper importante, porque las soluciones las puede promover el mediador, o también las pueden promover y proponer los involucrados en el conflicto, ¿ya? Sobre todo si son más grandes. Y excelente, porque ahí está pasando también un pensamiento crítico, ¿ya? Se está evaluando la situación. Entiendo que lo que sucedió, ¿cierto? O lo que yo hice no estuvo correcto. Hay unos formatos que son muy buenos, que son hojas de reflexión. Buenísimo. Se los voy a mostrar en otra clase. Me tiene que puro acordar. A mí se me olvidan de repente las cosas, me tiene que acordar, no. ¿Ya? Entonces, se proponen soluciones a través de, por ejemplo, una hoja de reflexión, y también se evidencia el trabajo formativo que yo hice o el debido proceso frente a un hecho. Y finalmente, ¿cierto? Llegar a los acuerdos, se llega a un acuerdo, ¿ya? Entre las partes, entre el mediador y las partes, o entre las partes sin la necesidad del mediador, ¿ya? Se llega a un acuerdo, se comprometen, pero yo con la experiencia también tengo que entender que sea significativo. No es que sea un acuerdo, ya démosle la mano, listo, para que esta cuestión se acabe, no, po. Si se acaba así de rápido y no lo sigo, o no lo no evidencio que así sea, lo más probable es que ese conflicto pueda seguir. ¿Ya? Y por último, ahí acá está. Por último, ¿cierto? Dentro de este manejo de técnicas para resolver conflictos tenemos el arbitraje, que como su nombre lo dice, ¿cierto? Es como el árbitro del fútbol. Y esto es importante, que el que interviene tiene que ser neutral. Nos cuesta mucho en realidad ser neutrales, mucho, mucho, ¿ya? Eh, pero que es sumamente necesario, porque finalmente en este arbitraje, en esta decisión de qué sucede, es el que decide por el otro. ¿Y qué pasa si no soy neutral e intervengo hacia la parte que es responsable? ¿Qué va a pasar con el otro estudiante? ¿Ya? La frustración, el tema, ¿ya? Lo más probable es que ese conflicto prosiga, o que encuentre que es injusto, que muchas veces pasa, ¿cierto? Pero que es injusto si uno partí. Bueno, por eso tengo que ser neutral y objetivo. Y lo más importante acá es saber escuchar, darse los tiempos. Como yo lo explicaba anteriormente, no necesariamente el que fue responsable, o sea, o el que se les indique como responsable, lo fue. Y tal vez se le está echando la culpa de algo que no está, ¿cierto? Y a lo mejor en ese momento ni siquiera estaba en el patio. Pero sucede, pues. Si recuerde que los chicos por salvarse inventan cualquier cuestión. Entonces, ¿qué hago? Evidenciar. Entonces, decía por las partes el acuerdo a alcanzar. Se reconstruye el conflicto. ¿Qué pasó? Cuéntame. Y volvemos tanto a la mediación como a la negociación. ¿Qué pasó? Se reconstruye el conflicto, se escucha, ya se interviene, y obviamente lo que se busca es una solución justa para ambos, o una solución justa en el caso que la situación que haya generado el conflicto, el estudiante sí tenga que tener la sanción, porque tampoco puede tener ese sentido de impunidad. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa y no me va a pasar nada. Oye, dale, pégale si no te pasa nada. O hace esto y esto otro si en este colegio no pasa nada. No, po. Los estudiantes también tienen que saber que cada causa tiene una consecuencia. A mí no me gusta la palabra castigo. Pero sí que cada estudiante tiene que saber que hay causas y consecuencias, ¿ya? Y que cada uno de estas consecuencias son mi responsabilidad. Y esa responsabilidad yo la enseño de chiquitito, ¿ya? Le enseño la responsabilidad a los niños de pequeñito. Por ejemplo, el tema de la asistencia y el tema que lo explicamos anteriormente de los horarios. No, es que no me despiertan. Bueno, despiértese usted, po. Usted despiértese más temprano. Usted sea responsable. No es que le estemos endosando la responsabilidad, ¿ya? Pero sí le estamos fomentando esa misma responsabilidad. Entonces, frente a eso, ¿ya? Frente al arbitraje, siempre la neutralidad, siempre la objetividad y siempre la imparcialidad. Entonces, para esto, ya tiene que ver también el desarrollo de competencias, ¿ya? Vamos a llegar hasta acá porque yo quiero mostrar, ¿cierto?, la actividad que está como taller, ¿ya? Entonces, dentro del desarrollo de competencias, que esto es lo que o vamos a continuar, ¿cierto?, con la clase del día lunes, el desarrollo de competencias permite, ¿cierto?, obviamente, ante todo, resolver pacíficamente los conflictos. Y para esto es sumamente importante que necesitamos desarrollar tanto lo cognitivo, lo comunicativo y lo emocional. Es aquí donde, vamos a dejarlo para el lunes, obvio, es aquí donde vamos a hablar cómo yo, dentro de mi función, usted dentro de su función,
cómo aplicamos cierto criterio frente a hechos ya complejos en donde sé que tengo que aplicar la racionalidad más que la emocionalidad, ¿ya? Porque no puedo dejar pasar una situación porque el niño le tengo cariño o porque sé que lo va a pasar mal en la casa, por esto y esto otro. Bueno, está lo emocional, pero también está lo racional. Porque frente a esa intervención, yo a lo mejor puedo, con el estudiante, ¿cierto? Marcar un cambio, hacer una denuncia, por ejemplo, porque ese lo está pasando mal, ya una vulneración una vulneración de derechos, y aunque sé que lo está pasando mal, o que es chiquitito, y esa palabra que ocupamos, escucha que pobrecito, bueno, ante todo está el ser garante de derechos. Y esas son las competencias que vamos a empezar a trabajar el día lunes, y que va a ser parte de la evaluación, pero muy cortito, ¿ya? Hasta acá, dudas, consultas, preguntas, o avanzamos a la siguiente actividad. ¿Se entiende bien? ¿Dudas, consultas, algo por ahí, por allá? ¿O avanzamos a la actividad que es el taller de resolución de conflictos? ¿Dudas, consultas o avanzamos? Usted me dice. ¿No? Estamos Avanzamos. claritas por acá. Perfecto. Avanzamos, avanzamos. Ya, deja salir de acá. Ahí está. Entonces, lo que viene ahora, ya es un taller bastante cortito, que estaba planificado para la primera parte, pero no nos dio el tiempo. Así que ya hubo un caso, tratemos de darle otro, ¿ya? Otro ejemplo. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Ahí debería aparecer. Ahí está. Y ahí apareció. ¿Ya? Como su nombre lo dice, dice. Aquí está. Acta de solución de conflictos. ¿Ya? ¿Por qué es un acta? Porque es cierto, es un documento oficial eh, que se trabaja, ¿cierto?, en varios colegios. Usted lo puede ir modificando, usted, si le toca realizar esto, pero es un acta porque se generan acuerdos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, acta, este es el colegio curso 25, ¿cierto? Puede ser encargado de convivencia escolar, inspector, asistente, ¿ya? Profesor, u otro, ¿ya? Ahí usted lo va colocando. Entonces vamos a colocar allá a la Marión Silva, ¿cierto? Perdón, ahí sí. Marión Silva, pero la Marión tiene que estar acompañada, ¿ya? No va a estar sola, recuerde que siempre da dos, y va a estar acompañada, ¿cierto?, por su compañera, su colega, que es la Emma Sánchez, ¿ya? Entonces, usted recibe un caso, tenemos que inventarlo, ¿ya? Tenemos que inventar un caso. Entonces está el curso 25, ¿cierto?, el colegio, la fecha, hoy día estamos a 18, ¿cierto?, fecha emblemática, 18 del 10, y a usted le llegó un conflicto, ¿ya? ¿Qué conflicto puede ser? Mándese uno. Ya el de Catherine está, pero perfecto para esto, pero demos otro. Si que está en colegio o inventar uno, ya tienes un conflicto. Aquí tenemos que aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Mandas un conflicto y lo vamos redactando. Cualquiera. Vaya tirando ideas. Cualquiera. Ahí, un chat. Puede, Vaya nomás. puede ser, Vaya Nayeli, no se preocupe. No sea nada grave. puede ser un alumno que le faltó el respeto a la profesora o al profesor. Ok. Entonces, conflicto resultado, alumno. Eso. Alumno es enviado, ¿cierto?, a inspectoría. Inspectoría por faltar el respeto al profesor. Pero eso igual es súper subjetivo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Porque la falta del respeto puede haber sido, salga a la pizarra, no, no voy a ir. Oh, ¿qué se El tiene que alumno que le chispoteó los dedos a un profesor es faltar un respeto. ahí O está, que le haya alumno se dicho, enviado a inspectoría por faltar el respeto al profesor, ya que o que este le haya dicho un garabato también, le, alguna oh, grosería. le chispea, no, el chispea está bueno, le Los chispea dedos. los dedos, ¿ciertos?, al docente. Tengo que ser lo más textual posible, ¿ya? Porque si es chispear los dedos, ya es una falta más grave a una falta leve que no quiera hacer a la pizarra, por ejemplo. ¿Ya? Ahí podemos aplicar un poquito de criterio, ¿ya? Otro conflicto, pero uno más complicado, ¿ya? O sea, este es grave, por lo demás. Pero otro, ya, dos estudiantes, ay, escribieron.
Ya, dos estudiantes, ¿ciertos? Perdón, dos estudiantes se molestan en la clase y terminan a golpes. O más embarrar, ¿cierto? Listo. Y son derivados, ¿cierto? Con Marión y con Emma. ¿Ya? Ah, inspector. Y justo usted está sola, así. ¿Se imaginan? Y son cabros de cuarto medio. Tremendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo, po? Ya, dice acá, desarrollo la reunión. Lo primero que tengo que partir es con, con las acciones que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué sería? En este caso, se conversa con los estudiantes, porque igual hay que escucharlos, po. ¿Ya, cierto? Se conversa con los estudiantes para saber su El que versión, con ¿ya? el que con el que le faltó el respeto a la profesora, se le pregunta por qué llegó a eso, a ¿Ya? faltarle el respeto. ¿Por qué lo realizó? Estamos hablando de chicos de cuarto medio, ¿ya? Sí. Medio, estamos hablando de que son estudiantes que tienen discernimiento y saben lo que hacen, ¿ya? Se pregunta por qué lo realizó, y este contesta, porque sí, ¿cierto? Ujú, Ah, porque sí, no más porque me cae mal. Ah, sí. perfecto, entonces, Porque O sí, me tiene porque me quitó mala, la pelota. ah, porque o me me tiene tiene mala, mala, porque siempre dicen, no, si la profesora, el profe me tiene mala. ya, porque me tiene mala, porque me tiene mala. Típico, ¿cierto? O Entonces, Sí. siempre el profesor me pregunta siempre, a mí. siempre yo, todo yo. Siempre yo. Entonces, Ujú. frente a esto, que es obviamente su versión, ¿ya? Que es su versión, obviamente, ¿cierto? Yo lo estoy evidenciando, ¿ya? Voluntariamente. Si no, también agrego que el estudiante, por ejemplo, el estudiante no dice nada y guarda silencio. ¿Qué significa eso? Que el estudiante implícitamente ya igual reconoce el hecho, ¿ya? Al no querer tener la posibilidad, ¿cierto? Porque acá tiene la posibilidad, obviamente, de réplica, ¿ya? Al no decirlo, está asumiendo la culpa o, en este caso, ¿cierto? La falta que ha cometido. Perfecto. Ok. Pero la reunión, acuerdo y compromisos, ¿ya? El estudiante acuerda no faltarle el respeto al profesor, Que no va a volver a ocurrir. que no va a volver a ocurrir. Ya, pero esta es la parte fácil. Esta es la parte fácil, ¿cierto? Va a ocurrir. Lo Ahora mi pregunta es, contrario será llamado a su apoderado. eso, ahí va. Excelente. Y pide disculpas. Y pide disculpas, ya. Pero estamos hablando, ¿cierto? De una falta que es grave y que está catalogada en el reglamento interno como una falta grave. ¿Alcanza con esto? No, porque se le tiene que No, decir, se le dice también que se le va a informar al apoderado. tiene que Efectivamente. informarle a la apoderado también. Claro. Este es el acuerdo que se hace y el compromiso, que es lo remedial. Porque usted, toda anotación y todo lo que haga tiene que ir con un remedial. Entonces, claro, el estudiante pide la disculpa, perfecto, no lo voy a volver a hacer, ya, perfecto. Pero insisto, pero tenemos que aplicar reglamento. Porque si de... Generalmente, Ítalo, perdón, es que me No, estaba acordando de un caso que pasó en el colegio donde hubo un altercado entre alumnos de segundo, de tercero y primero medio, y tocó el golpe también una profesora que trató de separar, y obviamente ellos hicieron toda la operación, digamos, pero también hubieron sanciones para los niños. sí, bo, a eso quiero llegar. ¿Ya? Claro, esto está súper bien. ¿Ya? Se conversó todo el cuento, pero como dice la Catherine, como dicen las demás compañeras, para que no esté ese sentido de impunidad y aplicando el reglamento a lo que es una falta grave, gravísima, de faltarle el respeto al profe o a cualquier integrante de la comunidad, tengo que aplicar una Ni sanción. suspenderlo, pues. No sé, vos, Suspenderlo por 3 días. Suspenderlo. de acuerdo al reglamento interno, se aplica, ¿cierto? Sanción de suspensión de clase Suspensión. de 2 días, ya se llama apoderado, importante, se cita apoderado y se registra la anotación en el libro. ¿Por qué? Finalmente, si yo no aplico una sanción, en este caso, o una consecuencia, en una situación que es sumamente grave, ya sea la pelea o en esta falta de respeto, ¿cierto? Él lo va a La volver a hacer. sensación, la sensación de impunidad queda.
Es lo mismo que nos contó la compañera delante. Sí. Eso tendría que haber quedado registrado todo el cuento y se hace la aplicación. Se anota el nombre de los estudiantes, el curso y la firma. Entonces el estudiante Juan, no sé, Matías, sin apellido para no alargar el tema, y los responsables, ¿cierto? Que era la Emma con la Solange. Ya, Emma y Marión, Marión. Marión. Emma y Marión, ¿cierto? Se hacen los cursos, ¿cierto? Son de cuarto medio, lo mismo cuarto medio, inspectora, encargados, inspector, ¿cierto? Y las firmas de todos los participantes, ¿ya? La firma de todos los participantes. Si no lo firma, usted coloca abajo, alumno se rehúsa a firmar, porque eso también evidencia. En el caso, por ejemplo, que hubiese sido una falta, Profe, tengo una duda, ¿también va la firma de la mamá en ese informe? eh, no, porque esta es la solución de conflicto. Usted después tiene una hoja especial para acta de citación de apoderados. No sé si la vimos. Si no, la podemos ver en otra clase. Esto, y usted lo archiva, lo guarda, ¿ya? Como medida, ¿cierto?, de aplicación del debido proceso. Y a lo que dice la Catherine, muy bien por ahí, acá está el chat, dice, por ejemplo, o se hace el trabajo comunitario también en el colegio, ya, pero todo eso, Catherine, tiene que estar con el reglamento. Usted no puede hacer, por ejemplo, que los chicos ayuden a limpiar la sala si no está estipulado en el reglamento. Ya, insisto, todo tiene que estar en el reglamento, todo, 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 todo. Son medidas reparatorias, efectivamente, ya, pero Yo eso no, encuentro que, pero eso no yo quita. encuentro que lo que dice la compañera de hacer eso en el colegio serviría mucho más que mandarlos suspendidos. Yo a veces he escuchado a los niños cuando me suspendieron, no importa, duermo todo el día. Ya, pero eso es una responsabilidad de los Como papás. no le ven la gravedad al asunto, a que chuta, me suspendieron, voy a perder clases, no. Estoy de acuerdo con eso, pero por eso van las medidas remediales, porque además de esto, usted le podría exigir al estudiante que pelearon o que le faltó el respeto al profe, que tiene que Ujú. traer el día, se fue expulsado el lunes, bueno, tiene que traer el día viernes una actividad ya reparatoria en donde tiene que explicar 5 formas de no faltar el respeto a los docentes y le manda una tarea para la casa. Es estrategia del colegio. Sí, lo va a mandar suspendido 3 días, sabiendo que en la casa por el tema familiar no va a pasar nada. Bueno, yo asumo esa responsabilidad y le mando un trabajo reparatorio y que lo presente el día lunes en orientación. Si no, se va a aplicar nuevamente sanción al reglamento interno y tiene que venir con la firma de los papás, ¿ya? Si eso está establecido es ley, no hay por dónde. Ahora, el trabajo comunitario que dice la Catherine muy bien, ya lo puedo aplicar, Sí. pero también tiene que ir de la mano con la aplicación del reglamento interno. Ahora, Profesor, aplicando criterio, porque si la cuestión fue solamente no salir al patio o no hacerle caso al profe o a ustedes, ¿cierto? Que lo mandaron, obviamente vamos a aplicar un criterio diferente a esto. ¿Se entiende? Sí. Profesor, ¿me escucha? Por acá, Marión. Sabe que el año pasado trabajé en una escuela y resulta que cuando ocurrían estos tipos de problemas, le mandaban al alumno a la biblioteca a realizar las tareas o lo suspendían de algún recreo, alguna cosa así. Sí, bueno, eso ya es un poquito... primero no se puede castigar a los niños con recreo, no se puede, ¿ya? Ah, Porque es un derecho básico a la distracción, ¿cierto? Al entretenimiento y que vayan al baño y todo el cuento. Esas sanciones ya están ultra malas. Y Pero, eso de mandarlo a la biblioteca también no tiene ningún sentido porque no es significativo, po. Me manda a la biblioteca a hacer las tareas y ¿quién lo va a supervisar? ¿Se entiende, no? Esas son estrategias que tienen que aplicarse dentro del colegio, ¿ya? Eh, claro, son prácticas súper antiguas y jamás, y con esto terminamos, ¿ya? Jamás usted puede mandar a un chico a la casa. Jamás de los jamases. Es que no vieron el apoderado. No importa la responsabilidad no del estudiante. Usted jamás, si le toca eso, mandar a un chico a la casa porque llegó, por ejemplo, con, no sé, ropa de calle. No se puede, ¿ya? No se puede. Eso pues, ya quedamos hasta acá, ya son las 9. En lo personal, para mí ha sido un día ultra largo, así que bien por la participación, gracias por los comentarios, por las experiencias, todo eso ayuda, engrandece y también enseña que también sea parte de sus vivencias. Así que eso pues, ya dudas, consultas, usted sabe, al WhatsApp,
ya las notas están subidas, están en la plataforma. Yo voy a subir esta clase hoy día también a plataforma, ¿cierto? La asistencia, para que nos reencontremos el día lunes en nuestra sexta clase. ¿Ya? Eso pues. Si quedó alguna duda o algo en el tintero, guárdelo todo para el lunes. ¿Ya? Eso pues. Nos vemos entonces, que les vaya muy, muy bien y retomamos el día lunes las clases. ¿Ya? Gracias, adiós. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Chao, Gracias. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. chao. Chao, chao. Chao.